Bienvenidos a un nuevo video de Gedatech. En esta ocasión, continuando con el temario del curso de capacitación, vamos a ver la forma en cómo se crean usuarios en la plataforma de Synology. Como ya conocemos, entramos primero a nuestro panel de control, es decir, vamos a iniciar sesión en nuestro NAS y vamos a entrar a nuestro panel de control. Estando dentro de nuestro panel de control, nos vamos a ir a usuario y grupo. Ahora muy bien, tenemos tres formas de crear usuarios adentro de la NAS. La primera es haciendo uso de esta parte que es crear usuarios y es crear uno por uno. La otra es hacer uso del sistema de importación de usuarios, el cual es un método en donde nosotros vamos a crear una lista en Excel con nombre de usuario, contraseña y algunas otras características como por ejemplo la cuota, etcétera. Una vez realizado este archivo de Excel, lo subimos por medio de este botón de importar y de esa manera se crean los usuarios adentro de la plataforma. En lo personal me gusta crear usuario uno a la vez por el hecho de que tenemos un control más fino desde el inicio para poder crear el usuario desde cero. Así que le vamos a dar en crear. Nos pide de entrada un nombre de usuario. Nosotros, por temas de buenas prácticas, siempre recomendamos crear usuarios en minúsculas, sin espacios o sin símbolos. Esto es para tener un sistema NAS lo más universal posible. Recordemos que el sistema operativo de Synology puede ser accedido desde dispositivos móviles, desde dispositivos de cómputo y desde diferentes sistemas operativos. Para que todo funcione en extremo, con extrema estabilidad, nosotros recomendamos crear nombres de usuarios en minúsculas y sin espacios. Sin embargo, si usted como cliente desea crearlo, considere que si en algún momento llega a tener algún problema de que en ciertas computadoras el usuario sí entra, pero en otras no, muy probablemente tenga que ver con esta situación. Así que voy a utilizar una nomenclatura que nosotros normalmente recomendamos, que es el tema de utilizar la minúscula del nombre de la persona y su primer apellido. Vamos a utilizar la L de Leonardo y el apellido Mejía, L Mejía. De esta manera ya tenemos nuestro nombre de usuario. Vamos a ponerle aquí personal de soporte. Podemos poner un correo electrónico. Es leonardo@gedatecnas.com y luego nos pide una contraseña. El tema de la contraseña es bien interesante por el hecho de que el sistema nos permite tener una cierta fortaleza de seguridad o una fortaleza en la creación de las contraseñas, y esto es con un mínimo de caracteres, con el uso de ciertos símbolos, con el uso de alternar mayúsculas y minúsculas. Esto es configurable, ojo. En esta ocasión voy a utilizar una contraseña que normalmente nosotros utilizamos internamente para temas de demostración, y si vemos nos aparece un símbolo de que es una contraseña fuerte. Nosotros le podemos enviar un correo electrónico, sin embargo el equipo de Synology nos da un mensaje. Tenemos primero que habilitar las notificaciones, así que vamos a dejarlo ahorita en no enviar. En posteriores videos del temario se podrán dar cuenta de que esto lo podemos activar y podemos estar dando aviso a los usuarios. Bien, le podemos poner aquí que este usuario no cambie su contraseña. Le damos un siguiente. Nos pide acá un tema de si este usuario va a ser un usuario general, va a ser un usuario desarrollador de servicios web o va a ser un administrador. Si nosotros le diéramos la palomilla de administrador, este usuario podría y le mostraría todo este panel de control en su sistema de Synology. Para esta ocasión, este usuario va a ser un usuario general, es decir, un usuario para compartir o para descargar información. Nos pregunta lo siguiente: ¿a qué carpetas uno le va a dar acceso al usuario? Estas son carpetas creadas por medio de las aplicaciones preinstaladas en Synology. No son carpetas que hemos creado nosotros en este momento. Así que esto lo vamos a dejar tal cual. Nos pregunta una cuota: ¿cuánta capacidad le podemos dar al usuario en las carpetas del sistema? Misma situación, no lo vamos a modificar.
Nos pregunta ahora desde qué lugares el usuario va a iniciar sesión. Si tiene Mac, le puedo decir que sí. Si quiero que escuche música en la NAS, quiero decir que sí. Si quiero que acceda al sistema operativo de Synology vía web, puedo decirle que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, como administrador del sistema NAS, sabrá a cuáles permitirle y a cuáles negarle el acceso en específicamente aplicaciones. Le damos un siguiente y aquí nos pregunta si le queremos dar un límite de velocidad de lectura y escritura. No veo yo un tema de activarlo en situaciones donde no sea un gran número de usuarios. Estamos hablando de más de 50 usuarios, tal vez no sea necesario aplicar este tipo de reglas. Le damos un siguiente y nos pregunta que si todo está correcto y le damos finalizado. De esa manera nosotros ahorita ya hemos creado nuestro primer usuario. Ahora bien, vamos a crear nuestra primer carpeta compartida. Vamos a crear una carpeta aquí en carpeta compartida. Vamos a irnos desde el inicio para no perdernos. Panel de control, ahora nos vamos a carpeta compartida y le damos aquí en crear. Nos pregunta igual el nombre de la carpeta, misma situación. Si queremos tener una unidad NAS estable, que no tengamos problemas de acceso dependiendo desde qué dispositivo intentemos entrar, vamos a darle nombre a la carpeta sin espacios y haciendo uso solo de minúsculas como temas de buenas prácticas. Vamos a crear la carpeta de Depto Soporte. ¿Depto Soporte se vale? Sí, es posible. ¿Es posible utilizar guión bajo? Sí, es posible utilizar guión bajo como método para separar palabras, ya que el guión bajo es un símbolo universal entre diferentes sistemas operativos. No es lo mismo utilizar un punto porque en algunos sistemas operativos antiguos esto conllevaría una extensión. Entonces, depto.soporte sería como depto.doc o depto.xls. Entonces, para evitar esta situación, depto-soporte. Nos pregunta si queremos ocultar esta carpeta en la red y nos pregunta también si queremos ocultar las subcarpetas a usuarios sin permiso. Podemos activarlo o no, ya dependerá de sus necesidades activar esta parte o no. Lo que sí es muy importante es esta tercera opción que, como vemos, ya está preseleccionada o por default, y es la parte de habilitar una papelera de reciclaje y que solo sea restringida a los administradores. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a utilizar un sistema NAS para compartir información dentro de la empresa, resulta que en muchas ocasiones los usuarios empiezan a trabajar ya con la información desde la NAS, es decir, ya no la traen a su computadora, la modifican y la regresan a la NAS, sino ya directamente la abren desde la NAS y la están editando directamente en la NAS. ¿Qué puede llegar a suceder? Sucede que a veces los usuarios se les olvida que están trabajando en la NAS directamente. ¿Por qué? Porque les crearon un acceso directo y ellos piensan que la información está dentro de sus computadoras y como tal la pueden eliminar. Cuando algún usuario elimina información en alguna de las carpetas y tenemos activo la papelera de reciclaje, esa información no se va a perder. Se va a guardar en una carpeta oculta para los usuarios y esta carpeta solo puede ser accedida por medio de un administrador. De esa manera el usuario, si por accidente borró una información, pues que no la vuelva a borrar ya de la papelera de reciclaje. Entonces esta parte es muy importante tenerla bien clara, si vamos a activar la papelera para todas las carpetas o solo en algunas. Nos pregunta aquí si queremos cifrar una carpeta compartida. ¿Qué es cifrar? Cifrar es agregarle una capa de seguridad extra a una carpeta compartida. Esto es para temas de manejo de información crítica. Esto es para temas de manejo de información personal altamente sensible. ¿Y por qué nos pregunta y por qué nos da la opción de activarla o no activarla? Bien, resulta que activar esta característica conlleva un uso de procesador más avanzado. Es decir, si una NAS puede con 10 o 20 carpetas, al activar carpetas cifradas,
se va a la mitad, 5 carpetas o 10 carpetas en acceso a los usuarios. Esto es porque el cifrado lo que hace es descomponer la información de tal manera que si alguien se roba la NAS, es decir, si alguien tiene acceso a los discos duros de la NAS, no pueda recuperar la información dentro de los discos duros. Esto normalmente se le pide a los usuarios que lo activen solamente en carpetas que sean críticas para la empresa. Y aparte, es por también el tema de un tema de le podemos llamar seguridad. Cuando nosotros ciframos una carpeta, la NAS nos va a generar una llave de cifrado con un pequeño archivo. Este pequeño archivo es para que nosotros podamos acceder a las carpetas que están cifradas, porque este archivo es una llave. Es decir, las carpetas tienen los permisos de usuario y contraseña creados en la NAS, pero una carpeta cifrada además tiene una segunda capa de seguridad en donde puedes tener el usuario, puedes tener la contraseña, pero necesitas la llave para poder descifrar una carpeta. Si nosotros perdemos este archivito, que es esta llave digital para descifrar, literalmente perdimos la información. No hay manera de recuperar información cifrada en un equipo de Synology si no tenemos la llave para descifrarla. Es por eso que es muy importante no estar jugando con esta opción o no estar activándola en todas las carpetas, porque va a llegar el momento en el que la NAS se sienta muy lenta, ya que estamos teniendo demasiada información cifrada. Y segunda situación, si llegáramos a perder este archivo de llave, literalmente tendríamos que formatear la NAS para volverla a utilizar, porque no es posible volver a recuperar la información. Entonces, con mucho cuidado activar esta parte. Nos pregunta después un tema de habilitar una suma de comprobación y habilitar una cuota. Vamos con la segunda. Nosotros podemos darle límite a las carpetas, es decir, yo puedo crear una carpeta que se llame catálogos, y esta carpeta que se llame catálogos que no sea de más de 10 gigas. Si alguien quiere subir videos o respaldo, no lo va a dejar porque está topada a 10 gigas. En Synology tenemos dos cuotas. Podemos darle un límite de almacenamiento a las carpetas, pero también podemos darle límite de almacenamiento a los usuarios. Entonces podemos tener unas carpetas sin límite, pero están limitados los usuarios. Y a su vez podemos tener usuarios sin límite, pero las carpetas están topadas o están con límite de gigas de almacenamiento. Nosotros dependeremos si activamos el límite para las carpetas y el límite para los usuarios, o solamente el usuario pero no las carpetas. Ahí nosotros igual decidiremos cuál sería nuestra mejor opción. Ahora sí, platicando del primer paso, habilitar la suma de comprobación. ¿Qué pasa en empresas que tienen muchos usuarios Wi-Fi? En empresas donde les ha sucedido que guardan un archivo y resulta que se guarda corrupto o que no se guardó de manera correcta y no abre bien. Esto es justamente por el hecho de que cuando nosotros guardamos un archivo no hay ningún mecanismo en Windows de fábrica que nos permita verificar, se podría decir, cómo se guardó la información. Que hay métodos bajo ciertos escenarios de Windows donde eso sí lo hace. En general, para un usuario común, si yo guardo un archivo y ese archivo estaba corrupto, se va a guardar corrupto. Y y en el momento que yo quiera acceder a la información, no voy a poder. Para esto se necesita entonces habilitar la suma de comprobación. Cuando yo habilito la suma de comprobación, lo que voy a hacer es pedirle a la NAS que verifique que lo que yo estoy enviando efectivamente se está pegando o de forma correcta en la NAS. Regresamos a un tema que le comenté hace ratito, que es en empresas con Wi-Fi. Cuando nosotros tenemos muchos usuarios por Wi-Fi o por red inalámbrica y estamos salvando continuamente archivos en la NAS, puede resultar que en algún momento alguno de esos archivos no se guarde de manera correcta. Así que aquí podemos tener una pequeña regla. Si a nosotros ya nos ha pasado que cuando guardamos información se guarda de manera corrupta, habilitamos la suma de comprobación, porque significa que nuestra red Wi-Fi no es muy estable o es tan lenta que a veces saca a los usuarios y no guarda la información. Si ese es el caso, habilitamos esto. ¿Qué conlleva? Misma situación que el cifrado.
Si yo habilito la suma de comprobación, yo le estoy pidiendo a la NAS que verifique que lo que me está enviando es lo mismo que me está llegando. Es decir, si yo estoy mandando un respaldo de 1 GB de información, ese giga se va a verificar una vez que llegue para ver que todo esté correctamente en su ubicación y que los archivos pesan lo que deben pesar. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando nosotros tenemos una cantidad muy grande de archivos o somos muchas personas que estamos grabando mucha información en la NAS y tenemos esto activo. La NAS se vuelve muy lenta y no es por otra cosa que estar verificando que cada archivo pese lo mismo cuando llegó que cuando se envió. Entonces, esta analítica del peso o de la salud de los discos duros, pues conlleva un mayor uso de procesador y memoria. Es por eso que justamente nos preguntan, ¿quieres realmente habilitar la suma de comprobación? Y aparte podemos comprimir, obviamente, esta suma de comprobación justamente para que no sea tan lenta. Aún así, sí hay un impacto muy importante en el uso del procesador al activar esto. Normalmente, si nos dimos cuenta, por default no lo trae activo. Una vez que nosotros hemos terminado de generar nuestra carpeta, nos pregunta que si estamos de acuerdo con esta información, le damos un siguiente. Y ahora bien, fíjense en esta parte. Cuando nosotros creamos usuarios, como es en esta ocasión, me va a preguntar qué carpetas quiero. Y al revés, si yo estoy creando carpetas, me va a preguntar qué usuarios voy a darle permiso a que accedan a la información de esta carpeta. Y aquí es un tema más interesante. Yo les podría decir que por tema de buenas prácticas, siempre tenemos que crear primero los usuarios. Una vez que nosotros creamos los usuarios, cuando nosotros estamos creando las carpetas, como es este caso, yo ya le voy diciendo o le voy indicando a la NAS quiénes sí y quiénes no. No al administrador, no al usuario invitado, sí a L. Mejía, soy yo, y sí a lo que es la parte del usuario Synology por default, es decir, lectura y escritura en estas carpetas. Y de esta manera, justamente, ya hemos dado o definido nuestros primeros permisos. ¿Cómo podemos comprobar esta parte? Vamos a cerrar sesión. Vamos a darle aquí cerrar sesión. Vamos a iniciar sesión con el usuario L. Mejía, que era el usuario que creamos hace rato. Vamos a poner la contraseña con la que nosotros estamos iniciando sesión. Y ahorita que inicie, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. La primera, que es un usuario que no tiene acceso al panel de control, ojo con eso, al no haberlo metido en el grupo de administradores, él no tiene acceso al panel de control, pero sí tenemos acceso a varias aplicaciones de Synology, entre ellas el File Station. File Station es la aplicación que nos permite guardar información adentro de la NAS. Si nosotros abrimos la aplicación, recuerdan que hace rato teníamos muchas carpetas en raíz, pues resulta que la NAS, cuando nosotros reseteamos lo que era la parte de cambiar permisos, aquí nos podemos dar cuenta de que nosotros aquí solamente tenemos acceso a las puras carpetas donde le dimos permiso. Es decir, si hace rato veíamos que teníamos la carpeta chat, audio, música, etcétera, no les dimos acceso a este usuario L. Mejía. L. Mejía solo tiene acceso a su home, es decir, acceso a su carpeta privada personal y a la carpeta DevToSupport. Con esto este usuario ya puede crear carpetas en la NAS. Y estas carpetas pueden ser accedidas desde Windows, que es el siguiente video que vamos a crear. En el siguiente video vamos a ver cómo acceder a las carpetas que existen adentro de nuestro NAS para ya empezar a trabajar de manera colaborativa. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya quedado perfectamente clara el tema de permisos y sobre todo asignar los permisos de lectura y escritura a la carpeta y al usuario indicado. Nos vemos en el siguiente video.